No importa las cosas que tú hagas, no importa las cosas que tú digas, la única persona que te puede limpiar, que te puede lavar de tu pecado, es Cristo Jesús. Salmo 51, todo aquel que tenga una Biblia, ya sea a través de su teléfono, si está viendo a través de la tablet, o una Biblia física, les invito a que busquen conmigo el Salmo 51, Salmo de David. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Jehová. Aleluya. Quiero leer, ¿verdad? Fundamentar mi base en el versículo 2. Te adoramos, Señor. Dice la hermosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo voy a volver a repetir. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo no sé cuántos en esta hora pueden ahí en su casita decir lo mismo que dijo el salmista David. Lávame más y más y límpiame de mi pecado. Te adoramos, Señor. Cuando yo veo esta palabra, ciertamente, ¿verdad? Sabemos que fue escrita por el salmista David. Fue escrita cuando él estaba pasando un momento bien fuerte en su vida. Cuando vemos, ¿verdad?, el contexto de esta palabra, este salmo viene luego de que él está arrepentido por haber cometido pecado, en esta ocasión adulterio con Betsabé. Te adoramos, Señor. Ciertamente viene luego, ¿verdad? Lo podemos ver en el libro de Samuel, capítulo 11, si no me equivoco, y en el capítulo 12 podemos ver que el profeta Natán va a donde David y expone su pecado, y al final le pregunta: ¿qué podemos hacer con este hombre? Y David le dice: ese hombre hay que matarlo. Y el profeta Natán le dice: ciertamente sabes que ese hombre eres tú. Y ahí entonces él tuvo la convicción de lo que había hecho. Pero quiero traer esta palabra, ¿verdad? La palabra que el Señor ha traído en mi corazón. No quiero, ¿verdad? Sabemos que no tenemos mucho tiempo, así que no quiero entrar en mucho detalle sobre lo que hizo David, porque quiero entrar en detalle sobre lo que él hizo después, porque ciertamente él se sentía muy atribulado, muy afligido. Y quizás alguno de ustedes en esta hora se siente atribulado, se siente angustiado, se siente seco, se siente desfallecer, se siente morir por algo que quizás hiciste, por algo quizás que el enemigo ha puesto en tu mente y te persigue. Pero en esta hora el Señor tiene una palabra para ti. Cuando yo veo este precioso salmo, los versos del 1 al 3, es un clamor de la conciencia y convicción de pecado del rey David. Los versos del 4 al 8 es un clamor confesando su pecado y el pedido de clemencia o compasión hacia Dios. Y los versos del 9 al 19 es un clamor por limpieza y comunión para con Dios. Vemos en los primeros versos que el salmista David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vemos en estos primeros salmos que David reconoce su pecado y le llama rebelión o transgresión, le llama iniquidad, le llama maldad. Cuando yo busco el significado de rebelión o transgresión, dice que es infracción de la ley o de un mandamiento específico de Dios. Por poner unos ejemplos: adulterio, mentira, asesinato. Toda aquella lista que se encuentra en el libro de Gálatas, las obras de la carne, toda aquella lista que está en el libro de la ley, los 10 mandamientos, todos los decretos, eso es rebelión y transgresión. Es una infracción de la ley o de un mandamiento específico de Dios. Cuando busco el significado de la palabra iniquidad, en el hebreo dice que es avón, que significa perversidad, maldad y culpa. El diccionario bíblico me dice a mí que es producto de una determinación voluntaria tomada en contra de las normas divinas, por lo cual implica culpabilidad. El apóstol Pablo en sus epístolas lo pone como pecado, como poder espiritual activamente opuesto a Dios y su evangelio de amor. Así que podemos ver que David estaba ciertamente arrepentido
y hace una oración al Dios Padre Celestial, diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí vemos que el rey David sabe a quién se está dirigiendo. Él sabe que nuestro Dios es todo piedad, todo misericordia. Y por eso es que viene apelando a la misericordia del Señor. Vemos que David reconoce su pecado y le pide al Señor que tenga piedad y misericordia, que borre sus rebeliones, que todos los mandatos y estatutos que él había quebrantado. Si usted quiere saber por qué, a raíz de qué David hace esta oración, vaya al libro de Samuel y allí vas a encontrar la historia de David y su pecado premeditado. Adulteró, asesinó, conspiró, mintió. Yo no sé en qué situación tú estás. Yo no sé en qué medida, ¿verdad?, tú te sientas culpable. Yo no sé, quizás en esta noche, cuáles son tus pasos y cómo es tu vida. Yo lo único que sé es que el Señor me ha enviado a darte esta palabra. Dice aquí que el rey David hace una petición de quebrantamiento y de reconocimiento de quién es Dios. O sea que el rey David sabía a quién le estaba orando, a quién estaba yendo. Y en esta preciosa noche, yo te quiero decir que si tú te sientes igual que David, tú solamente tienes que ir ante la presencia del Señor y apelar a su misericordia. Tú solo tienes que ir ante el Señor y decirle: Señor, ten piedad de mí. Ten compasión de mí. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu compasión, borra mis rebeliones. El rey David le dice: lávame más y más de lo malo que hice. Lávame de mi maldad. Cuando nosotros vemos lo que significa maldad, significa que nosotros premeditamos las cosas. El rey David le dice: lávame de mi culpa por haberte dado la espalda, por haber actuado en tu contra. Ciertamente quizás nosotros pensamos que tenemos que cometer algo grande para fallarle al Señor. Pero cuando nosotros no obedecemos al Señor y no cumplimos con cada una de sus leyes, de sus mandamientos, de sus decretos y estatutos, ciertamente le estamos fallando al Señor. Fíjense que David reconoce que solo Dios es quien lo puede limpiar. David reconoce que solamente Dios lo puede limpiar. Él reconoce que sus obras no son los que lo van a limpiar. Él reconoce que no es su arrepentimiento. Él reconoce que no es su esfuerzo. No importa las cosas que tú hagas, no importa las cosas que tú digas, la única persona que te puede limpiar, que te puede lavar de tu pecado, es Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que ir a Él confiadamente. Pero el primer paso es reconocer que estamos mal delante de su presencia. El primer paso es reconocer que tenemos culpa. El primer paso es ir al Dios de la misericordia, que ciertamente nos la extiende. El rey David le dice: yo reconozco mi pecado. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que necesito ser limpio. Con este clamor le está diciendo David al Dios Todopoderoso: asegúrate que cuando termines no quede nada de la mancha que yo tenía en mi interior, en mi corazón, en mi vida y en mi espíritu. El rey David reconoce su falta. Él dice: reconozco mi falta y siempre tengo presente mi pecado. Por tal razón no puedo avanzar. El rey David le dice al Señor: nosotros tenemos que meditar en nuestros caminos, reconocer nuestra falta. El rey David le está diciendo: reconozco mi falta y siempre tengo presente mi pecado. Por tal razón no puedo avanzar. Ciertamente muchas veces el enemigo pone pensamientos en nuestra mente para que nosotros nos sintamos culpables.
Pero lo que el enemigo no sabe es que nos está haciendo un favor. Porque el enemigo, acordarnos nuestro pecado, nuestra culpabilidad, lo que nos está haciendo es poder darnos la oportunidad de arrepentirnos, de quebrantarnos delante de la presencia del Señor, humillarnos y pedirle misericordia. El rey David sabía lo que había hecho. El rey David sabía que él no podía continuar avanzando, sin que antes el Padre lo limpiara. Reconozco mi falta y siempre tengo presente mi pecado. Quizás muchos de ustedes siempre tienen presente su falta, siempre tienen presente su pecado, su culpabilidad, porque quizás es porque continuamente caen en lo mismo. Yo no sé si esta palabra está siendo dura en esta noche, pero esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Así que escúchala hasta el final, porque yo sé que va a ser de bendición para tu vida. El Salmo 32:3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Fíjense que este Salmo 32 también lo escribe David. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras tú te sumerges o cargas con el peso de tu pecado, con el peso de tu culpabilidad, dice esta palabra que se envejecen tus huesos, te están muriendo en tu interior, te están muriendo espiritualmente. Y mientras más te hundes, mientras más te profundizas en el pecado, en tu situación, en tu culpabilidad, más difícil se te va a hacer salir, más difícil se te va a hacer reconocerlo. Pero me encanta este salmo porque el salmista dice: mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras no puedo alabar libremente al Señor, lo que produce en mi ser, en mi espíritu y en mi cuerpo es que se envejezan mis huesos. En mi gemir de todo el día. O sea, mientras lloro, mientras me aflijo, lo que le estoy produciendo es un mal a mi cuerpo, un mal a mi espíritu. Salmo 142:7 dice el salmista David: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El salmista sabe que si no tiene la fuerza, si no se siente limpio, si no se siente bien delante de la presencia del Señor, él se encuentra preso en una cárcel. Porque eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. No solamente nos separa de Dios, no nos permite tener una relación con Él. Y al no tener una relación con Él, no somos libres para hacer cosas que le agradan a Él. Yo oro en esta hora para que el Señor lo saque de la cárcel, para que usted pueda libremente adorar el nombre del Señor Jesucristo. Oh, mi alma te alaba. Su pecado no lo dejaba avanzar. Su pecado no lo dejaba estar en paz. ¿Sabes? Cuando tú estás en sentido de culpabilidad, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos dice: lo que hiciste estuvo mal. Tienes que pedirle perdón al Señor. Tienes que alejarte de ciertas personas. Tienes que alejarte de ciertas conductas. Tienes que alejarte de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y el rey David lo sabía. Su pecado no lo dejaba avanzar. Su pecado no lo dejaba estar en paz para con Dios. Su pecado no le permitía poder tener una relación con Dios. Miren, amados, podemos ver cómo David reconoce que fue su culpa. Dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado siempre está delante de mí. O sea, aquí vemos al rey David reconociendo su culpa, reconociendo que falló, reconociendo que solamente él fue el que tuvo la culpa de caer, de ceder ante la tentación. Muchas veces somos tentados y seremos tentados, pero que tenemos que seguir e imitar a Cristo. Cristo Jesús en su plano terrenal fue tentado igual que nosotros, pero Él venció la tentación porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios.
tenía una relación con nuestro Padre. Fíjense que el rey David reconoce su culpa y no da excusa. Ustedes saben que en el Génesis, la serpiente astuta convenció a Eva de que comiera del fruto, pero la serpiente no obligó a Eva a comer del fruto. Eva le dio a Adán, pero ciertamente no lo obligó. Sin embargo, cuando el Señor viene a hablar con ellos, Adán y Eva se excusaron, se echaron la culpa. Eva dice: la serpiente me engañó. Adán dice: la mujer que me diste. Pero ninguno de ellos reflexionó y dijo: sí, fue mi culpa. Nosotros tenemos que ser como David, reconocer que tuvimos culpa, reconocer que hemos fallado, ir delante de Dios, quebrantarnos ante su presencia, pedirle que extienda su misericordia sobre nosotros. Te adoramos, Señor. Cuando vamos al los versos del 4 al 8, contra ti solo he pecado, ora David, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Fíjense que esto es un clamor confesando su pecado y un pedido de clemencia a Dios. El rey David le dice: contra ti solo he pecado. En el hebreo tenemos el término chatá, que significa errar al blanco, que no alcanzamos el nivel de la norma de Dios. Cuando pecamos, despreciamos a Dios y rompemos con alguna norma puesta por Dios. Por lo tanto, contra Él pecamos. Y el rey David lo sabía. Y él le dice al Señor: contra ti he pecado. Si vamos a la realidad, no solamente contra Dios él pecó contra Betsabé, él pecó contra toda su familia, él pecó contra Usías, el esposo de Betsabé. Pero él se va al extremo y reconoce que en contra de quien había pecado es en contra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que reflexionar diariamente en nuestra vida y pedirle al Señor que perdone nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestra rebeldía, nuestra rebelión, aun aquellos pecados o faltas ocultas que en nuestro consciente, en nuestro corazón, en nuestro interior no sabemos que hemos fallado. Quizás ofendimos a alguien con una palabra nuestra sin querer. Sigue siendo una ofensa, mi hermano. Por eso cuando vamos ante el Señor en oración, antes de acostarnos, le pedimos al Señor que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra iniquidad. Contra ti solo he pecado. El salmista dice: he hecho lo malo delante de tus ojos, lo hice delante de ti, lo hice frente a tu rostro. Sí, amado, porque ¿sabe algo? Que Dios está presente en todo lugar. Yo lo voy a volver a repetir. Dios bendiga a todas aquellas personas que están pidiendo petición. Luego del mensaje vamos a estar orando por cada una de ellas. El salmista David, el rey David, dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo lo hice, reconozco que lo hice delante de ti, lo hice delante de tu presencia, lo hice frente a tu rostro. Y vuelvo y le repito, él dice eso porque él sabe que nuestro Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, el ojo de Dios todo lo ve. Amado amigo, amado hermano, Dios está en todo lugar, solamente que no se manifiesta en todo lugar, pero ciertamente Él está ahí. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado cómo es que nosotros andamos. Tenemos que tener cuidado qué es lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado cuál es nuestra actitud hacia las otras personas. Cómo es nuestra actitud hacia los no creyentes. Cómo es nuestra actitud hacia los creyentes. Cómo tratamos a nuestros seres queridos. Cómo tratamos a los de afuera. Tenemos que tener cuidado de la forma en que nos expresamos.
Te adoramos, Señor. El salmista David le dice al Señor: soy culpable, no puedo decir que soy inocente. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Muchas veces en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente, sabemos que fallamos, pero nos sentimos tan avergonzados de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, contra ti he pecado, he fallado, hice esto, hice lo otro. Pero el Señor lo que está buscando es que nosotros vayamos ante su presencia, reconozcamos nuestro pecado, porque ciertamente eso es humillación. David le deja saber a Dios que todo lo que le había pasado a él se lo merecía. David era culpable y él lo confiesa, él no lo calla. No puedes callar tu falta delante del Señor, porque aquí el Señor es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Así que si nosotros queremos tener una vida agradable delante del Señor, queremos tener una relación con Él, no le podemos ocultar absolutamente nada. No te sientas afligido, no te sientas avergonzado, que se avergüence el enemigo, que se avergüencen tus acusadores. Pero ciertamente ven ante el Padre Celestial. El Padre es todo misericordia, el Padre es amor. Él te amó tanto y tanto que Él entregó su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Ya esto usted lo sabe, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En su confesión, el rey David reconoce que en pecado lo concibieron y que nació siendo pecador. Ciertamente tú y yo nacimos con el pecado original, pero ciertamente somos lavados con la sangre de Cristo cuando entregamos nuestra vida en la cruz del Calvario. Cuando reconocemos que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, Escuchen lo que el rey David le decía al Señor: amas la verdad en lo íntimo. Esto es lo que les he estado explicando, mi amado hermano. Amas la verdad en lo íntimo. El Señor quiere que seamos sinceros y que nuestra confesión sea genuina. Por eso es que nos da sabiduría. El rey David oraba y decía: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, verso 6, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor nos da la sabiduría para que nosotros, cuando vayamos a la intimidad, le confesemos nuestro pecado, le confesemos nuestra situación, le confesemos nuestra falta, nuestra culpa. En nuestra intimidad con el Señor tenemos que ser sinceros y decirle la verdad del por qué no pueden dejar de ofender a Dios, del por qué no dejamos de pecar contra Él. Ciertamente, muchas veces fallamos en lo mismo. Hoy hicimos esto y mañana hicimos lo otro. El próximo día caemos en lo mismo. Amado, quizás es porque eres débil de espíritu, quizás es porque eres débil de mente, pero ciertamente el Señor en la intimidad, en su misericordia, nos da sabiduría y nos da las herramientas para nosotros poder salir y no seguir cayendo en lo mismo. A través del Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo de Dios que lo ayude, que lo guíe para salir de esa situación que día a día, noche a noche, sigues cayendo. Ahí mismo en la intimidad con Él, en lo secreto, te dará la sabiduría para poder salir de esta situación. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar las herramientas. Agarra esa palabra, hazla tuya. En la intimidad con el Señor, Él te va a dar lo que tú necesitas para salir de esa situación. Luego el rey David, y ya estoy terminando, le dice al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. El hisopo es una planta pequeña y olorosa, se llama mejorana siria. ¿Para qué utilizaban el hisopo?
Fue utilizada para rociar la sangre de los dinteles de la puerta en Egipto. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 12. Fue utilizada para la purificación de los leprosos y para las casas. Levítico 14. Los sacerdotes la utilizaban para rociar agua purificada. Casi siempre se utilizaba para rociar sangre para purificación. Y el rey David, que es una de las personas que más intimaba con el Señor, una de las personas que más conoció al Señor en todo su esplendor, una persona que le agradaba estar en la presencia de Jehová. Cuando usted lee todos esos salmos que el rey David escribió, es puro gozo, es pura alegría, es puro fervor por el Señor y su presencia. El rey David se atrevió a decir: una cosa quiero y esa buscaré, y es inquirir en tu santo templo todos los días de mi vida. Lo que le estaba diciendo: para mí ser rey no me importa, a mí lo que me importa es estar día y noche en tu presencia. Sin embargo, este mismo hombre que lo que quería es estar en la presencia del Señor todos los días, cae, pero tiene el valor, la fuerza para ir delante de la presencia del Señor, humillarse y quebrantarse, para que el Señor extienda su misericordia y él poder retomar esa relación que un día perdió. David quería que Dios lo purificara y lo blanqueara. David quería que le quitara sus manchas. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche quieren que el Señor los purifique, que los lave, que los limpie, que le quite su mancha. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene por su pueblo que tenga vestiduras blancas. Yo no sé, pero si yo fuera usted en esta noche, yo le pediría al Señor: purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. David quería que Dios lo purificara y lo blanqueara, le quitara sus manchas. En ningún momento dice que él mismo se iba a limpiar de todo. En ningún momento dice que él quería limpiarse de todo él mismo. Nosotros no tenemos ese poder. Solo Cristo tiene ese poder. Y el rey David estaba adelantado a los tiempos, pero él sabía que solo el Señor tiene ese poder. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Yo sé que el Señor está tocando una vida en esta noche. Te adoramos, Jehová Dios. En ningún momento el rey David dice: yo mismo, con mis propias obras, orando 5 horas, buscando al Señor, yo mismo me voy a purificar, yo mismo me voy a limpiar, yo mismo me voy a lavar. No, él no dijo eso. Ciertamente eso ayuda para que nosotros nos acerquemos al Señor y Él nos limpie. Pero Él está consciente de que el único que puede lavar, borrar su pecado es el Dios Todopoderoso. Y hoy día nosotros tenemos a su Hijo amado Jesucristo, que ya venció en la cruz del Calvario, y solamente tenemos que reconocer que Él es quien nos limpia. Hoy en día Dios nos purifica a través del hisopo, que es Cristo Jesús. Nos rocía con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario y nos blanquea como la nieve. El rey David le dice: lávame, quítame las manchas, lava todo mi ser. Quiero volver a estar bien, devuélveme mi felicidad. Ya he sufrido demasiado. El dolor de su pecado lo compara con huesos quebrantados. Le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten así en esta hora, que sienten que dan un paso y se van a caer, a desmayar porque no tienen fuerza en sus huesos. El salmista decía: lávame más y más, quítame las manchas de mi pecado. Ya no puedo cargar con este peso, ya no puedo cargar con esta cruz, ya no puedo cargar con esta sensación, porque ciertamente no puedo dar ni un paso. Es muy pesada. Pero ¿sabes qué?
Ya Cristo cargó la cruz. Ya en la cruz del Calvario, ya Él pagó el precio. Ya Él nos hizo libre de toda esclavitud del pecado. Pero tenemos que honrarle. Cuando vamos al verso 9 al 13, es un clamor por limpieza y comunión. Quiero leérselo y denme 5 o 10 minutitos que vamos a terminar. Él le dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación, de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El salmista dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. No te fijes en mi maldad y borra mis pecados. Ciertamente, ¿cómo el salmista se atrevía a decirle a Dios: esconde tu rostro de mis pecados? Mira, yo fallé, yo te fui infiel, yo no te obedecí, pero ahora te estoy pidiendo que esconda tu rostro de mis pecados. Pero ¿sabe qué, amado? Que eso fue una oración del corazón. Eso fue una oración de quebrantamiento. Y el salmista se sentía tan arrepentido que lo que le está pidiendo a Dios es: mira, aquí están mis pecados, míralos aquí, Señor, míralos aquí. Voltea hacia allá, no los mires, no los tomes en cuenta, bórralo, quítalo, ya no voy a hacer eso más. Oh, mi alma te alaba, Padre Celestial. Yo siento la presencia del Señor. Yo sé que en esta hora el Señor está ministrando en las casas. Ciertamente tú tienes que decirle al Señor: me arrepiento de todos mis pecados, no los vuelvo a hacer más. Esconde tu rostro de ellos, no mires hacia allí. No te fijes en mi maldad y borra mis pecados. El salmista le está dejando en claro al Señor, le está diciendo: mira, esconde tu rostro, allí están mis pecados, allí están acumulados, allí está mi maldad. No mires hacia allá, mírame a mí que estoy quebrantado, mírame a mí que estoy humillado delante de tu presencia. No mires mis pecados, eso es mi vida pasada. Ahora yo estoy quebrantado delante de tu presencia, delante de tu eterno ser. Yo me humillo delante de ti, a eso es que tú tienes que mirar. Nosotros no estamos en la posición de darle órdenes al Señor, pero cuando nosotros le hablamos de esa forma, al Señor le gusta que seamos sinceros, porque es un clamor de nuestro ser, de nuestro espíritu. Y el salmista le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ay, ay, ay. Aleluya. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por honra. Te quiero decir en esta preciosa noche que si tú le pides al Señor que te dé un corazón nuevo, un corazón limpio, Él está dispuesto a dártelo. Él le dio un corazón limpio a David. Dice esta palabra que Él estaba dispuesto al pueblo de Israel darle un corazón nuevo, pero que no le iba a dar cualquier corazón, sino que iba a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne que pudiera sentir, un corazón que se pudiera apasionar por todo lo de Dios. Fíjense en que el Señor compara el corazón del desobediente, el corazón de aquel que anda en pecado, con un corazón de piedra. Como es la piedra, muchas veces hay piedras lisas, pero la piedra es dura y muchas piedras son arrugadas. El pecado arruga tu corazón. El pecado endurece tu corazón. Por eso es que vemos muchas matanzas. Por eso es que vemos que nadie tiene compasión del otro.
porque ciertamente tienen corazón de piedra. Pero si tú te humillas delante de la presencia del Señor y dices, como decía el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, el Señor está dispuesto a dártelo. Escucha, que esta es la mejor parte. Estoy por terminar. Palabra crea, en el hebreo es bara, significa crear o hacer. En teología tiene un significado grandísimo, tomando en cuenta que el sujeto es Dios. Se utiliza en Génesis 1:1. Lo voy a volver a repetir. Bara significa crear o hacer. En teología tiene un significado grandísimo, tomado en cuenta que el sujeto es Dios. Quien va a crear es Dios, no nosotros. La palabra bara describe lo que solo Dios puede hacer, que es crear de la nada. Por eso es que el salmista va ante Jehová Dios y le dice, crea en mí un corazón limpio, porque sabe que el único que puede crear de la nada es Dios. Ciertamente el Señor va a borrar tus rebeliones, ciertamente el Señor va a borrar tus pecados, ciertamente el Señor va a borrar tu maldad, tus iniquidades, tu rebeldía. Y tú puedes pensar que ahí no va a quedar nada, pero de la nada el Señor va a crear un corazón limpio, un corazón contrito y humillado, para que tú puedas, como dice esta palabra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solamente cuando el Señor te da un corazón de carne y lo complementa con el Espíritu Santo de Él, es que tú vas a andar rectamente ante el Señor. Pero escucha lo que dice el salmista, y con esto estoy terminando. Crea en mí un corazón limpio. David no le pide un nuevo corazón que bombee sangre, le pide un corazón limpio. Fíjense, ya estoy aterrizando el avión. David no le pide un nuevo corazón que bombee sangre. El corazón físico de David, el que bombea sangre, se estaba bien. Ciertamente tu corazón que bombea sangre quizás está bien. Quizás el de muchos de ustedes está quizás un poquito que no bombea la normalidad. Quizás por la alta presión, quizás por un descuido nuestro. Pero ciertamente ese corazón está bastante bien. El salmista no está hablando de ese corazón. El salmista le está diciendo, David le pide a Dios que cree un corazón limpio. El corazón es la parte central de su ser, donde se originan sus pensamientos, sus sentimientos. Así que en esta hora nosotros tenemos que ser igual que David y pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón limpio, porque ciertamente ahí es donde se originan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo más íntimo de nuestro ser y nuestras motivaciones. ¿Por qué tú crees que nosotros estamos motivados a fallar? ¿Por qué nosotros maquinamos a hacer el mal? Porque ciertamente nuestro corazón hace falta que esté limpio. Yo les agradezco porque ciertamente quizás esta palabra ha sido dura, pero yo sé que esta es bendición para tu vida. Yo les agradezco porque no se me ha ido nadie. Ciertamente quiere decir que la palabra está obrando en su vida. Mi alma te alaba, Padre Celestial. David le pide a Dios que cree un corazón limpio, porque el corazón es la parte central de nuestro ser, donde allí se originan nuestros sentimientos, pensamientos, intenciones y motivaciones. Si tu corazón está sucio, tus intenciones no van a ser muy buenas, tus sentimientos no van a ser buenos, tus pensamientos no pueden ser buenos. Tu corazón, tu ser se va a inclinar hacia el mal. My God. La Biblia utiliza la palabra corazón para identificar el ser interior del hombre. En Marcos capítulo 15, versos 18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios y las blasfemias. Yo lo voy a volver a repetir. Apúntalo por ahí para que lo lea después. Mateo capítulo 15. La palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿De dónde sale? Lo que nosotros hablamos, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Esto contamina al hombre, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. De nuestro espíritu salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Póngale lo que usted quiera. Ya se me fueron 2 por ahí. Oh, mi alma te alaba. Dice la palabra del Señor: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y vino Dios y todo lo puso en orden. De la nada creó el mundo perfecto y le dio propósito. Escuche esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios con su palabra puso el orden. De la nada creó el mundo perfecto y le dio propósito, porque aquel entonces era perfecto. Le dio propósito. Con su palabra creó de la nada. Con su palabra en esta noche, Él quiere crear un corazón limpio en ti. Con su palabra Él quiere darte un corazón perfecto, para que tú puedas cumplir el propósito por el cual Él te creó. Pero tú tienes que recibir esta palabra. Tú tienes que hacer de la misma tuya. A través del pecado, nuestro corazón está desordenado y vacío. Y de la nada Dios tiene el poder de crear un corazón limpio. Esta es la noche que el Señor ha hecho para que tú confieses tu pecado y puedas comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Puedas continuar allí donde dejaste la relación con Dios. Fíjense en que el hombre necesita un cambio interno. El problema está que están tratando de avanzar haciendo cambios externos. Ay, ay, ay. Nicole, lo dije. El hombre necesita un cambio interno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, mis queridos hermanos? Es que están queriendo cambiar haciendo cambios externos. Inclusive tratamos de cambiar nuestro corazón por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias virtudes, con nuestros propios esfuerzos. ¿Sabes qué? En esta noche te lo tengo que decir. El único que puede cambiar tu situación se llama Cristo Jesús. El único que te puede limpiar y lavar de tu pecado se llama Cristo. Amado, solo Dios tiene el poder para cambiar tu corazón. El pecado cambia nuestro comportamiento. El pecado cambia nuestra manera de vivir. El pecado cambia nuestra manera de hablar. El pecado cambia nuestras prioridades. Así que David le pide a Dios: renueva un espíritu recto dentro de mí. David quiere hacer las cosas bien y quiere hacer lo bueno delante de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche quieren hacer las cosas bien para el Señor. Quieren poner su vida recta delante del Señor y decirle: Señor, borrón y cuenta nueva. Crea en mí un corazón limpio para poder hacer lo que te agrada. Ciertamente el salmista quiere renovar su espíritu. Dios renueva nuestro espíritu mediante un proceso que se llama santificación. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer nuestro pecado. ¿Cuál es el segundo paso? Arrepentirnos y pedirle al Señor que nos limpie de todo pecado, que limpie nuestro corazón. Cuando nuestro espíritu es recto, somos limpios y puros de corazón. Y la palabra dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Tú quieres ver a Dios obrar en tu vida? ¿Tú quieres ver a Dios cada vez que invocas su santo y bendito nombre? ¿Tú quieres ver a Dios cada vez que vas en oración? ¿Tú quieres ver a Dios cada vez que adoras y glorificas su santo y bendito nombre? ¿Tú quieres ver a Dios? La palabra del Señor dice que solamente los limpios y puros de corazón son los que verán a Dios. Así que pregúntame entonces en esta noche si es verdaderamente
necesario que el Señor limpie nuestro corazón. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto delante de ti. Mientras más recto sea nuestro espíritu, menos perturbaciones va a haber en él. Mientras más recto sea nuestro espíritu, menos influencias van a haber. Mientras más recto sea nuestro espíritu, menos malos deseos tendremos. Entonces, nuevamente, pregúntame si es necesario que nuestro corazón y nuestro corazón esté limpio y que nuestro espíritu sea recto. El salmista, y estoy terminando: no me apartes de ti, ni eches de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes qué, amado? El pecado nos separa de Dios. Si nuestro corazón está frívolo, si nuestro corazón está manchado, si nuestro corazón está lleno de pecado, el pecado nos separa de Dios. Y David no quería continuar estando separado de Dios. Dios bendiga a los que se conectan, compartan el video. Pero el salmista le dice algo que es sumamente importante en nuestra vida: no quites ni aparte de mí tu Santo Espíritu. Solamente el Espíritu Santo es el que nos va a dar la convicción de que estamos pecando. Solamente el Espíritu Santo es el que nos va a decir: arrepiéntete. Aquí estoy para que retomes tu vida, tu relación donde la dejaste con Cristo, con el Padre. Tenemos que confesar y decirle al Señor: hemos fallado. Crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros y no puede irse, pero sí se puede contristar o apagar, y eso es un tema de otro día. Pero ¿saben qué? Que mientras nosotros pecamos, el Espíritu se va apagando. ¿Saben qué sucede? El Espíritu Santo puede dejar de operar en nuestras vidas, y eso sí que es triste. Porque ¿saben quién es el único que nos da la fuerza? ¿Saben quién es el único que nos dice? Muchos le llaman la conciencia, muchos le llaman voz interior. Nosotros los cristianos le llamamos Espíritu Santo. ¿Quién es que nos redarguye de todo pecado? Por eso es que el salmista le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué él le dice eso? Porque ciertamente él sentía que el Espíritu de Dios no estaba en él. El Espíritu de Dios estaba en él, pero él no lo sentía, y por ende pensaba que el Señor se lo había quitado, y eso es triste. David quería y anhelaba que el Espíritu de Dios continuara obrando en su vida. Y él le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido la alegría de la salvación. Ya no gozaba de intimidad con Dios, ya no gozaba de su cercanía, ya no gozaba ni experimentaba la vida plena y completa en Dios. La salvación es de Dios y Él nos la da, pero David quizás había perdido el gozo de buscar a Dios. Ya no sentía la felicidad del gozo, la dicha de lo que implica ser salvo. Pero él dice una cosa: si tú me devuelves el gozo, si tú pones en mí un corazón limpio, si tú pones en mí un corazón recto, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Le voy a enseñar a los pecadores tus caminos y se convertirán a ti. Comenzaré a dar fe de lo que hiciste en mí. Ayúdame a ser un instrumento tuyo para hacer que otros lleguen a ti. Ayúdame a obedecerte para poder ayudarle a ellos. Miren lo que David le estaba pidiendo al Señor: dame todo eso, y ciertamente yo me voy a encargar de sembrar la semilla, de impartir la palabra. Para eso es que nosotros tenemos que alejar del pecado, para tener una relación con el Padre, y el Padre poder revelarlo a través del Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos que decirles a otros, para que se conviertan al Señor. El salmista le dice, y con esto termino: abre mis labios y te cantaré alabanza. Al parecer David no podía alabar a Dios, porque ciertamente cuando estamos sumergidos en el pecado no podemos hacer cosas que le agradan a Dios. El apóstol Pablo dice: el pecado que hay en mí, no soy yo que lo quiero cometer, sino que es mi carne.
Eso es un poquito complicado, se encuentra en Romanos 7. Un poquito difícil de entender, solamente el Espíritu de Dios te puede ayudar a entenderlo. Porque el apóstol Pablo le estaba echando la culpa a su carne, de que era quien cometía el pecado. Pero luego él te explica. Pues lo podemos dejar para otra ocasión. Pero al parecer David no podía alabar a Dios, que le dice: abre mis labios y te cantaré alabanzas. Saca mi alma de la cárcel. Yo no sé cuántos de ustedes se encuentran presos. Espiritualmente hablando, yo no sé cuántos de ustedes se encuentran presos. Pero en esta hora pídele al Señor que te libere. Finalmente el salmista le dice: tú no quieres sacrificio. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No quieres sacrificio. Tú no quieres sacrificios vanos. Yo puedo hacer muchas cosas, pero ciertamente tú lo único que estás buscando es que yo me humille delante de tu presencia, que yo reconozca mi pecado, que vaya delante de ti y te pida perdón, y que no lo vuelva a hacer más. No quieres sacrificio, aunque yo estoy dispuesto a hacerlo, pero reconozco que el único sacrificio que tú quieres es el espíritu quebrantado, porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú jamás. Si hay alguien en esta vida que sabía que el Señor lo único que busca de nosotros es humillación, es David. Por eso es que David estaba separado, porque ciertamente David cometía sus faltas, pero él las reconocía y se humillaba delante del Señor, y el Señor lo perdonaba. La Biblia dice que, y con esto finalizo, que ya he tomado mucho tiempo, queremos orar. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Pero David tenía sus cosas igual que tú y igual que yo. ¿Cuál era la diferencia? Que David se humillaba ante la presencia del Señor. Saúl fue el primer rey en el pueblo de Israel. ¿Qué lo diferenciaba a Saúl de David? Que Saúl desobedecía al Señor y no se humillaba. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? Que lo quitó, lo destituyó de su reinado. Pero aún más allá le dice que quitó su Santo Espíritu de él. Así que en esta preciosa noche, reflexiona en qué le está fallando al Señor. Quebrántate de corazón. Ve delante de Él, ante su presencia humillado. Porque yo te garantizo, y esta palabra te está garantizando, escucha lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, humillado, no desprecias tú, oh Dios. O sea que si tú vas delante de la presencia del Señor con un corazón humillado, el Señor lo va a escuchar. Y el Señor va a ser conforme a tu petición. Es como lo que voy a decir, no lo tomen como, ¿verdad? Es una analogía. Podemos decir, el Señor no tiene debilidades, porque el Señor es Dios Todopoderoso. Pero por ponerlo para que lo entiendan, si el Señor pudiese tener alguna debilidad, es que no resiste cuando nosotros nos humillamos. Así que aprovechemos su misericordia y su amor y vayamos delante del Señor ante su presencia.